If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plans for my life. Open your eyes and see how good God is. Hola familia de Saddleback, gracias por conectarte este fin de semana a nuestro servicio en línea. Soy el pastor Will, tengo el honor de ser el pastor de este lindo campus aquí en Saddleback Church en español. Sabes, no solo somos una iglesia, somos una familia. Y nuestro deseo es que este fin de semana tú puedas llegar a este lugar, un lugar donde vas a aprender de la palabra de Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, y poderlo hacerlo con otras personas. Así que te animo que no solamente veas el servicio, sino que te conectes con otras personas a través del chat, a través de diferentes maneras. Saddleback Church en español se reúne cada domingo en San Juan Capistrano para nuestros servicios del domingo. Son 9 a.m. y 11 a.m. Si estás cerca de este lugar, te animo. Es un lugar para toda tu familia. Ven y comparte en nuestros servicios en vivo. Pero si no puedes, este servicio en línea estará todos los domingos a las 11 a.m. vía Facebook Live o YouTube Live. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios tiene algo lindo preparado para ti. Así que miremos el servicio de este fin de semana. I was buried beneath my shame. Just sing that with me. Who could carry that kind of weight? It was my tomb, yes, till I met you. Amen. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. Oh, it was my time. Has anybody met him today? Till I met you, yes. You called my name, and I ran out of that grave. Here we go. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, oh, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Come on. Oh, we thank you, Lord, for your mercy. It saved my soul. And now your freedom is all. Now your freedom is all. I know. Say the old made new. Jesus, when I met you. And now your mercy, we say. Now your mercy has saved my soul. I thank you for your freedom. Now your freedom is all. I know. The old made new. The old made new. Jesus, when I met you. Oh, you called my name. You called my name. And I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name. And I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Here we go. We celebrate. Come on, everybody in the place. Let's put our hands together like this. Celebrate the freedom we found in Him. He's brought us from darkness to light. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break out the weight of your glory. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen. We say, when I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I just
Como dijimos antes, este es el último mensaje de la serie Estrategias para tiempos difíciles. Para empezar este mensaje juntos, quiero que veamos una promesa. Una promesa de Dios para todos que se encuentra en el libro de Salmos. Mira el Salmos 146:8. El Señor levanta a los agobiados. Esto es lo que Dios promete. El Señor levanta a los agobiados. Porque estar agobiado es tener estrés. Es una descripción de cómo nos sentimos emocionalmente en tiempos estresantes. Cuando estás agobiado, mucho de lo que haces parece más difícil que de costumbre. No debería ser así de difícil, pero parece un poco más difícil. El mundo alrededor de ti se siente un poco más pesado de lo que debería sentirse. Te sientes como cuando tienes estrés, así es como te sientes. Cuando veo estas palabras es como un salto atrás. A las caminatas que tomé como niño con los exploradores, cuando salíamos hacíamos caminatas por las secuoyas de donde crecí, eran caminatas de 2 o 3 días. La mayoría cargaba paquetes de 18 kilos. Nunca olvidaré que una vez llegó uno de los niños nuevos, más chico, con una mochila que era más grande que él y la mochila no era muy grande. Así que llegó listo para ir a esta caminata. Era un niño de 22 kilos con una mochila de 18 kilos. A su favor se mantuvo con nosotros al comenzar, pero cuando empezamos a subir la primera cuesta, la mochila estaba demasiado pesada. Literalmente se fue para atrás. Cayó como una ficha de dominó, porque el paquete era más pesado y él estaba agobiado. Así que hicimos lo que dice el versículo, lo levantamos, avanzó 2 pasos más y, adivina qué, se cayó otra vez. Entonces quitamos parte del peso de su mochila y lo pusimos en la nuestra. No era que fuésemos amables, solo que no queríamos levantarlo de nuevo, así que lo pusimos en nuestras mochilas y lo logramos. Así es como muchos nos sentimos durante los tiempos estresantes. Como el niño de 22 kilos cargando la mochila de 18 kilos, sientes algo como, si alguien me toca, me derrumbaré. Si algo sale mal, no lo lograré. Así es como te sientes emocionalmente en tiempos estresantes. Cuando estás agobiado, necesitas que alguien te levante. Dios dice que Él te levantará cuando estés agobiado. A lo largo de esta serie, hemos visto en los mensajes cómo Dios desea trabajar en nuestras vidas en tiempos difíciles para levantarnos, y desde una perspectiva amplia puedes ver 2 elementos principales, que son parte de la estrategia para tiempos difíciles. Número 1, si vas a superar los tiempos difíciles, tienes que lidiar con el dolor que experimentas. Número 2, debes vivir la vida para la que Dios te diseñó. Este es de lo que hablamos, sobre cómo lidiar con las heridas, cómo enfrentar la tristeza, los cambios, el dolor, la presión y los problemas que causan el estrés. Y también hemos hablado de cómo vivir la vida para la que Dios te diseñó. La vida resiliente, la vida feliz sin importar nada, la vida de servicio y llena de esperanza, la vida de confianza en Dios y la vida del nuevo plan para ti. Quiero terminar esta serie hablando de cómo se mira hacia adelante con fe. No hay fe tan grande que no requiera la sanidad de Dios para el dolor. Hay gente que actúa como si tuviera una fe que nunca tiene dolor. Eso no se llama fe, se llama negación. La verdadera fe lidia con el dolor. No existe una fe tan grande que no lidie con el dolor. Pero tampoco hay un dolor tan grande que pueda robarte la vida para la que Dios te diseñó. Así que hablaré de cómo mirar adelante con fe. No hay mejor maestro para la fe que Abraham. Enfrentó un estrés enorme y llegó al otro lado con Dios, llamándolo el Padre de nuestra fe. Abraham tiene uno de los primeros lugares en Hebreos capítulo 11, que es un capítulo de la Biblia que llamamos el capítulo de la fe, porque enlista a todos estos hombres y mujeres de fe en la historia, y tiene uno de los primeros lugares. Así que vamos a recorrer lo que Dios dice sobre Abraham en Hebreos capítulo 11, luego vamos a ver juntos 4 partes de esta estrategia de cómo vivir por fe en tiempos difíciles. Vamos a ello. Número 1. Para seguir el ejemplo de Abraham, por la fe, das un paso. La fe comienza por dar pasos, para alejarte de lo que el mundo te presiona a hacer, y para entrar en la vida que Dios tiene para ti. Hebreos 11:8.
Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Para darte el contexto de la historia de Abraham, por si hace mucho que no la ves, él estaba viviendo muy lejos de la tierra prometida, a la que Dios le enviaría después, la tierra prometida de Israel. Y le llega un mensaje de que debe mudarse a un lugar nuevo. Por lo que sabemos de la historia, Abraham estaba cómodo. Parece que tenía un buen negocio, un lugar cómodo, su familia estaba cómoda, todo estaba genial. Y Dios le dijo, ve a un lugar que no sabes dónde está. Quiero que te mudes. ¿A dónde? ¿Cruzando el valle? No. ¿A una buena casa en Coto? No. Quiero que te mudes a este lugar llamado la tierra prometida, Canaán. Dios le dijo que se mudara a un lugar del que no sabía nada, que estaba tan lejos que no tenía idea de cómo llegar ahí. La única manera en que puedo hacer que nos sintamos como seguro él se sintió es pensando en que alguien viniera y te dijera, oye, el próximo mes te mudarás a Marte. Así es como era para Abraham, así de lejos y de desconocido. Aunque no sabía hacia dónde iba, decidió tener fe. No sabía hacia dónde iba, eso sí se define como tiempos difíciles. Cuando tú y yo tenemos que enfrentar lo desconocido, cuando no sabemos qué sigue, eso nos ocasiona estrés. Es inevitable que nos ocasione estrés. Cuando creemos que ya lo tenemos claro, no hay estrés. Cuando no sabemos a dónde vamos, hay estrés. Ahora, hay mucho en la vida en donde no sabemos qué pasará después. Seguimos averiguándolo. Pensamos que pasará algo, pero no, pasa algo diferente. Luego viene una vuelta en U y viene una curva. Así que no sabemos a dónde vamos y vivimos estresados. La verdad de lo desconocido en nuestra vida, en la vida de todos, es esto. Puede dejarte estancado en donde estás. Cuando frente a ti hay mucho que no conoces, puedes quedarte fácilmente atorado en donde estás. Abraham pudo haberse quedado donde estaba. Dios, no sé dónde es este lugar, no sé cómo es, no sé cómo llegar ahí, no sé qué pasará en el camino. Creo que me esperaré hasta tenerlo todo más claro. Eso no es dar pasos de fe. Eso es esperar hasta tener todas las respuestas. ¿Cómo lo haces? Cuando estás estresado y enfrentas lo desconocido, ¿cómo das pasos de fe bajo esas circunstancias? Déjame darte dos verdades clave de Abraham. Si no haces estas dos cosas, dudo que des pasos de fe en tiempos difíciles. Estas son las dos cosas que debes hacer. Número 1. Considera el primer paso, no todo el viaje. Si Abraham se hubiera preocupado por todo lo que podría pasar antes de llegar a la tierra prometida, ni siquiera hubiera comenzado. Consideró el primer paso, no todo el viaje. Si consideras todo el viaje y quieres resolverlo, nunca darás el primer paso. Aunque Dios nos mostrara todo el viaje, nos daría tanto miedo que no daríamos el primer paso. La fe no es resolverlo todo, todos los pasos, es solo dar el primer paso. Lo que te digo es esto, no puedes trazar tu camino de fe como unas vacaciones en Yellowstone. Ahí conoces cada parada y a qué hora vas a llegar ahí, sabes qué restaurantes hay, dónde vas a dormir, lo tienes todo resuelto. A algunos de ustedes les encanta eso. No funciona de esa manera, porque este camino de fe no es un mapa, es una relación. Es una relación con Dios. Así es como funciona. ¿Cómo sabes cuál es el siguiente paso? Te conectas con Dios. Dios, ¿qué quieres que haga ahora? Él te hace sentir, esto es lo que debes hacer. Puede ser algo pequeño como animar a alguien ese día, puede ser algo grande como empezar algo nuevo en tu vida. Al leer la palabra de Dios y al hablar con su gente sientes, quiero que hagas esto ahora. Y tú dices, muy bien, Dios, daré ese primer paso. ¿Quién sabe a dónde te lleva? Solo es un paso a la vez. Ahora digo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué quieres que dé ahora? Y Dios dice, está bien, sigue haciendo lo que haces. Y tú dices, está bien, Dios, eso es lo que haré. Así es como funciona. Cuando das pasos de fe basados en la relación con Dios, cuando sientes lo que quiere que hagas, eso es la fe. Confías en Dios un paso a la vez. Lo que digo es que, y hace falta humildad para reconocerlo, es que en un sentido todos somos infantes espirituales. Los pequeños cuando empiezan a caminar solo pueden dar un paso a la vez. Solo dar un paso y después el siguiente. Si tratan de dar 5 pasos, todos lo han visto, se caen de cara. No pueden dar 5 pasos, solo pueden dar un paso. Espiritualmente soy un niño pequeño.
Todos debemos tener la humildad de reconocerlo. Solo puedo dar un paso de fe a la vez, y luego doy el siguiente, y luego el siguiente. Consideras el primer paso y no todo el viaje. Abraham obedeció y fue hacia donde fue llamado. Déjame preguntarte, ¿cuál paso te ha pedido Dios que des en tu vida que no has dado aún? ¿Estás esperando una mejor oferta? Dios, creo que eso no me gusta, creo que esperaré un mejor paso. ¿Estás esperando una mejor opción? Ese es tu siguiente paso de fe. Y mientras hago esta pregunta para algunos de ustedes ahora, donde quiera que estén escuchando en el campus o que sea en línea, Dios le dijo algo a tu corazón. Eso es lo que debería estar haciendo. Da ese paso. Olvídate de todo el viaje, solo da ese paso. Da el paso hacia lo que sabes que Dios quiere que hagas, nunca te arrepentirás. Así que da el primer paso, no ves todo el viaje, y lo segundo que haces es esto. Enfócate en Dios, no en ti mismo. Abraham confió en un Dios que sabía más sobre la vida que él. Abraham no sabía a dónde iba, pero lo que Dios sabía compensaba lo que Abraham no sabía. Si estás sintiendo, no estoy seguro, estamos hablando juntos acerca de la fe, no sé si tengo lo que se requiere para vivir esta vida de fe. Yo diría que así es como sabes que estás listo para vivir la vida de fe que Dios tiene para ti. Porque si crees que lo tienes, que está resuelto, que tienes lo requerido, esa no es una vida de fe, es una vida de tu definición de fe. La vida de fe es, yo no tengo lo necesario, pero Dios sí, y quieren hacer cosas más grandes conmigo de lo que puedo imaginar. He lidiado con estos sentimientos de creer que no puedo toda mi vida cristiana, década tras década. Si haces solo lo que sientes que puedes, no es una vida de fe. Puede ser una buena vida, por cierto, puede ser una buena vida, pero no es una vida de fe. Es cuando comienzas a dar pasos hacia lo que Dios quiere que hagas, que sabes que vives por fe. Y para hacer eso tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios. Tenemos que hacer lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Hebreos 12:2. Si estás siendo desafiado en tu fe, si Dios te ha pedido que des un paso, que estás aterrado y no estás seguro de poder darlo, fija tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Jesús. Reconoce lo mucho que te ama. Conoce el plan que tiene para ti, que no te defraudará nunca, que estará contigo siempre, y luego da ese paso de fe. Por la fe das un paso. Esa solo es la primera de 4 cosas que Abraham nos enseña a hacer. Número 2. Por la fe permaneces. Una cosa es dar el primer paso y es otra cosa mantenerse en el camino. Dios dice, Abraham, te enviaré a tierra extranjera, un lugar que nunca había visto, que no tenía infraestructura construida, no llegó buscando el in y el out más cercano, no había nada, no había infraestructura ni construcciones, tuvo que vivir en tiendas. Cuando Abraham llegó a donde Dios le dijo que sería la tierra prometida, debió haber pensado más de una vez, ¿esta es la tierra prometida? Pero aun cuando se sentía de esa manera, se quedó. Mire lo que dice Hebreos 11:9-10. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe no es solo saber cómo llegar a la tierra prometida. La fe es aprender a vivir en la tierra prometida. La fe es la decisión de permanecer. Y Abraham se mudó, y cuando se mudó descubrió que quedarse en este lugar de fe no siempre es fácil. Vivir una vida de fe no siempre es fácil. Viene con problemas. Abraham de inmediato enfrentó 2 cosas que estaban ahí antes que él: hambruna y cananeos. Hambruna porque no había suficiente comida ni recursos ahí, y cananeos, ya había enemigos viviendo ahí, demasiados obstáculos y no suficientes. No tengo lo suficiente para esta vida de fe, demasiados obstáculos, hay demasiados problemas, y enfrentas esas cosas mientras intentas vivir una vida de fe. No te sientas solo como si estuvieras haciendo algo mal.
Eso significa vivir una vida de fe. Al decir que viviremos una vida de fe, algo en nuestra mente dice que no tendremos problemas. ¿Has leído la Biblia? Ve a todos los que vivieron una vida de fe tuvieron problemas. ¿Has visto la historia? Todo cristiano que ha vivido tuvo problemas. ¿Has hablado con tus amigos? Tienen problemas. Nos mentimos y creemos que no tendremos problemas. Si vivimos una vida de fe, la verdad es que vas a tener problemas de todas formas. Hagas lo que hagas en esta vida, tendrás problemas. La pregunta es si quieres los problemas de la vida que tú quieres vivir o quieres los problemas que vienen con vivir una vida de fe. Esos son los problemas con los que yo quiero vivir. Esos son los problemas con los que vivió Abraham en su vida. La fe significa que permaneces y significa que sigues teniendo fe mientras permaneces. Demasiadas veces en toda nuestra vida, una fe inicial se convierte en una vida de conformarse con la rutina. No permanecemos en la fe. Puede que permanezcamos en el mismo lugar, pero no así el corazón. No permanecemos en la fe. Si acaso una pareja tiene fe de lo que Dios hará con su vida, pero un amor que cambió sus vidas se acaba conformando con hábitos y rutina. O un negocio empieza y sueñas con lo que Dios hará con ese negocio, pero poco después el sueño se convierte en monotonía. O tienes este compromiso fresco y real con Cristo, puedes recordar en este momento cómo era, pero te encuentras conformándote con la vida promedio, en lugar de una vida abundante que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el secreto para permanecer durante las dificultades de la vida? ¿Cuál es el secreto para permanecer en un lugar de fe a través de la rutina de la vida? Seamos honestos sobre esto. Muchas cosas en la vida son rutinarias. Muchas cosas en la vida no son el primer paso de fe, sino es permanecer en un lugar de rutina diaria. ¿Cómo tener fe cuando esa es la verdad de la vida? El secreto es que aprendes a tener fe en la rutina. No tratas de tener una fe que nunca enfrenta la rutina de la vida, porque eso es parte de la vida, sino que aprendes a tener fe en la rutina. Sí, tienes fe porque decides tener un bebé. Pero también sigues teniendo fe mientras cambias pañales y te levantas a medianoche, lo haces parte de la vida de fe. Sí, tienes fe mientras te lanzas a un nuevo sueño, pero también tienes fe cuando enfrentas los obstáculos que vienen con cualquier sueño. Abraham nos enseña esta verdad fundamental de cómo hacerlo, cómo tener fe en las dificultades de la vida, cómo tener fe a través de las pruebas de la vida. Regresemos al versículo 10, dice: Abraham hizo esto porque con confianza esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es lo que Abraham nos enseña. Quizá quieras escribir esto. Construye tu presente sobre los fundamentos del futuro. No construyes tu presente basado en el pasado, ni siquiera lo intentas en el presente. Construye tu presente sobre los fundamentos del futuro. No sirve construir sobre los fundamentos del pasado. La fe demanda que construyamos en lo que Dios hará en el futuro. Eso es lo que convierte a la fe. No construimos en el pasado, sino en el futuro. Cuando vivimos una vida de fe, reconoces que tu decisión es tener fe incluso en la rutina. Construir en el futuro es reconocer que incluso en la rutina pones tu fe en Dios. Confías en lo que está trabajando en tu vida, aunque sea algo monótono, aunque sea algo difícil, aunque estés luchando con ello, y tienes fe que en el futuro Dios lo usará para desarrollar tu carácter en formas que durarán para la eternidad, para desarrollar a los que te rodean, que vean cómo es verdaderamente creer en Dios y qué tipo de esperanza puedes tener en Él, para que experimenten la esperanza futura que tenemos en Jesucristo. Ese es el tipo de fe que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, un tipo de fe que permanece. Sé que algunos de ustedes, cuando ven la vida de fe, desean tener un fundamento más fuerte sobre el cual construir. ¿Conoces a gente que viene de una familia de fe y tiene un fundamento fuerte? Hay muchas generaciones en su familia de fe. Ese no eres tú. Digamos que tu familia no es de fe. Es una familia de otro tipo. Y desearías tener un fundamento más fuerte sobre el cual construir. Quiero decirte que lo tienes porque tu fundamento no está en el pasado. Tu fundamento está en el futuro.
¿En quién te ha convertido Dios? En la esperanza que Dios puso frente a ti, en lo que Dios ha diseñado y desarrollado en tu vida, incluso a través de los problemas que enfrentas y en la esperanza futura que tienes en Jesús. Antes que dejemos este punto, tengo que decir una cosa para todos como la iglesia de Saddleback. Pero regresemos a Hebreos 11:9, a la frase que dice, vivió en tiendas. Eso somos nosotros como la iglesia Saddleback. Hemos vivido en tiendas toda nuestra vida como iglesia. Empezamos en una tienda cuando solo éramos un campus. Ahora tenemos muchos campus en donde todos han vivido en tiendas. Lo busqué, le pregunté a todos esta semana cuando hablo de campus que han vivido en tiendas. Te estoy hablando a ti, Irving North, Irving South, Brea, Anaheim, San Diego, Newport Mesa, Los Ángeles, San Clemente. Mira cuántos de nuestros campus han vivido en tiendas. Saddleback Español está hoy día adorando en una tienda. Saddleback Lake Forest todavía están en una tienda después de todos estos años, y parte de la tienda se rompió este fin de semana. Todavía estamos viviendo en tiendas, ¿y sabes qué significa eso? Son una iglesia que está aquí para permanecer. Ustedes saben cómo permanecer, incluso si eso significa vivir en tiendas, incluso si significa enfrentar problemas, incluso sufrir una pandemia o lo que pueda surgir en su camino. Están dispuestos a vivir en tiendas, porque su fundamento no está en el pasado, ni siquiera en el presente, está en el futuro, en el plan de Dios para nosotros y a través de nosotros. La fe es el tipo de fe que da un paso. También es el tipo de fe que permanece. Por la fe das un paso, por la fe permaneces. Por la fe tienes éxito. Esta es la que estábamos esperando. Una de las promesas más grandes de Dios para Abraham fue que bendeciría a sus descendientes. Su familia crecería hasta ser como las estrellas en el cielo. Así de grande crecería su familia. Y Abraham y su esposa Sara esperaron para tener tan siquiera a su primer hijo. Ya eran viejos cuando escucharon esa promesa y siguieron envejeciendo durante 25 años por un hijo, y finalmente nace Isaac. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90 años. Esto fue todo un milagro. Hebreos 11 y 12 habla de eso. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, ¿te gustaría que te describieran en la Biblia como en decadencia? Nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Ese fue un milagro enorme. ¿Cómo se desarrolló este éxito de fe en la vida de Abraham y Sara? Lo que hablaremos en los próximos minutos es quizá lo que más me emociona compartirles esta semana, porque siento que mucha gente con la que hablo se ha descartado de vivir una vida verdadera de fe. Sienten, quiero ser bueno, hacer lo correcto, alguien moral. Pero en cuanto a vivir una vida de fe genuina, ven sus vidas, se ven a sí mismos y sienten, creo que no puedo tener ese tipo de fe. El tipo de fe como la de Abraham, como la del pastor Rick, el tipo de fe de tus padres o la de tu mejor amigo, simplemente lo descartas porque no eres ese tipo de persona. Quiero decirte que tendemos a ver la fe como glamuroso. Solamente vemos los éxitos y no vemos lo que nos llevó a ellos. Vemos la fe como algo glamuroso y actuamos como si no hubieran dudas. Tienes devocionales 10 veces al día, todos los días, y te despiertas todas las mañanas con una sonrisa santa en tu cara. Esa no es la realidad, no es cómo funciona. Déjame mostrarte con la vida de Abraham cómo se ve ese tipo de fe en verdad. Abraham es el padre de nuestra fe. Ve cómo llegó ahí, con esta promesa de Isaac. Cuando ves la Biblia, descubres que se mencionan 3 hijos en la vida de Abraham: Eliezer, Génesis 15, Ismael, Génesis 16, e Isaac, Génesis 21. Esos 3 hijos representan 3 formas en las que reaccionamos cuando tenemos que esperar la promesa de Dios. Cuando vemos cómo Abraham y Sara reaccionaron, la primera es Eliezer.
Tres formas y la reacción detrás de eso. Las tres formas de reaccionar cuando debemos esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Eliezer, me tendré que conformar con menos. Abraham y Sara esperaban un hijo y no llegaba. Después reconocieron que tenían un siervo antiguo, el administrador familiar llamado Eliezer. Después de años de esperar por un hijo, Abraham tuvo esta gran idea. Dice Dios, ¿qué tal si convertimos a Eliezer mi hijo? Porque es algo ilegal que a veces hacían en ese entonces. El administrador familiar heredaba todo como lo haría un hijo. Dios, como no tenemos hijos, creo que quizás puede ser Eliezer. Es interesante, Eliezer significa Dios es mi ayuda. Pero Abraham está diciendo, Dios, te ayudaré, está intentando cambiarlo, darle la vuelta. Dios, encontré un vacío legal que puede hacer que esto funcione. Me tendré que conformar con menos. Si has pasado por eso en tu vida de fe, únete a Abraham. Únete a todos los que vivimos una vida de fe. Dios hace una promesa y empezamos a negociar con ella. Tal vez tengo que conformarme con menos. Dios le dice inmediatamente a Abraham, no, tendrás un hijo que vendrá de tu cuerpo y del de Sara. Abraham le creyó a Dios en ese momento. Una de las razones por las que es llamado el padre de la fe, no lo entendía, pero le creyó a Dios a través de las dificultades. No es el padre de la fe porque nunca tuvo dificultades para creer, sino porque creyó en Dios a través de las dificultades. Ese es el tipo de fe de la que hablamos, de la que te llevará al éxito. Si te has conformado por menos en tu vida de fe, si sientes que lo que estás haciendo ahora era igual que Abraham, la verdad es que a menudo nos convencemos de perdernos de algunas de las promesas más grandes de Dios. Sabes que Dios te llamó a servir de forma significativa. Pero ahora solo te conformas con venir a la iglesia. Y sabes que no es suficiente. Te estás conformando con menos y te estás perdiendo de esa gran promesa de la que Dios quiere hacer por medio de tu servicio. Te gustaría caminar por fe, pero te conformas con ser una buena persona y sabes que Dios tiene algo más para ti. Quizás estás comprometido con la integridad y con lo mejor de Dios para ti como soltero. Vas a esperar a que llegue la persona correcta para casarte. Pero después llega Eliezer. Y Eliezer se ve como alguien, es moderadamente atractivo. No tiene trabajo, pero al menos puede trabajar. Dios tal vez es Eliezer. Y Dios te dice, ¿por qué te estás conformando con menos? Cuando quiero darte lo mejor de mí. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo cambias de conformarte con menos para buscar lo mejor de Dios? Aprendemos de la vida de Abraham. Mi esperanza y oración es que esto pase en la vida y el corazón de ustedes. Cambias a través de ver la promesa de Dios. Tienes que verla. Cuando Abraham estaba dudando en Génesis 15:5, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15:5. Así de numerosa será tu descendencia. Si sientes que es verdad, entiendo lo que estás sintiendo, me estoy conformando con menos, en muchas áreas de mi vida, en cuanto a la fe, que necesitas cambiar. Ve las estrellas. Ve lo que Dios ha hecho. Ve lo que Dios ha creado, lo que Dios ha usado. Ve cómo Dios ha trabajado en tu vida. Recuérdate todas estas cosas. Estrellas, las promesas de Dios por medio de su palabra. Ve las estrellas del ánimo de Dios a lo largo de tu vida. Ve las estrellas. Es fácil ver a los problemas, ver hacia abajo en los problemas. Dios te está diciendo, tómate tan solo un momento, solo tómate un momento, y ve hacia arriba a las estrellas. Ve todos los puntos de luz de lo que quiero hacer en tu vida. Cuando empiezas a hacer eso, algo pasa en tu corazón, y entiendes que mi vida no está limitada a lo que quiero conformarme. Mi vida puede definirse por lo que Dios quiere hacer en mi vida. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham le creyó a Dios y no se iba a conformar con menos. Entonces piensas que es todo, pero no, su lucha no ha terminado, él seguirá luchando. Si estás luchando en tu vida de fe, eres como Abraham, porque tuvo un segundo hijo, su nombre es Ismael. Él representa que cuando esperamos las promesas de Dios, decidimos, tendré que conseguirlo yo mismo. 3 formas de reaccionar. Dios no está cumpliendo, así que haré que suceda.
Dios, no estás haciendo que suceda, así que lo haré yo. Sara tenía una sierva llamada Agar. Sara le dice a Abraham, tengo una idea, tendrás sexo con Agar, y si ella tiene un hijo, él será nuestro hijo, ya que es tu sierva, lo cual era legal en esos días. Pero esta era una mala idea, todos estábamos de acuerdo, era una mala idea desde el inicio. Pero decidieron hacerlo, pues estaban desesperados porque la promesa de Dios se cumpliera. Si tratas de hacer que sucedan las promesas de Dios, estás tratando de hacerlo en tus fuerzas y Dios es el que las cumple. A veces tenemos que esperar tiempo, mucho tiempo, pero Él es quien hace que sucedan. Abraham dijo sí, y desde entonces ha habido problemas. Primero en su propia familia, tuvieron un hijo llamado Ismael, pero Sara y Agar se volvieron enemigas acérrimas. Pero no fue allí donde todo terminó, hasta hoy día hay problemas. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. ¿Acaso digo que el error que Abraham cometió todavía se siente en el conflicto que tenemos en el mundo hoy? Absolutamente sí. Fue un punto de inflexión en la historia, y las decisiones que él tomaría nos iban a impactar durante mucho tiempo, ya sea para bien o para mal. Recuerda que Abraham sigue siendo el padre de nuestra fe. Cometerás algunos errores en tu vida de fe, unas verdaderas metidas de pata, pero dudo que uno tan grande como el de Abraham. Cometeremos algunos errores, pero eso no significa que no puedas vivir una vida de fe. Uno de los errores más grandes que cometemos es tratar de hacer las cosas por uno mismo. En medio de las luchas dices, Dios, haré que funcione, no me conformaré con menos, lo conseguiré yo mismo. En la lucha de la espera un día nos levantamos y la promesa aparece, Isaac aparece. En ese momento te das cuenta de que la otra idea era mi manera y no la de Dios. Cuando Isaac llegó fue algo que solo Dios podía hacer. Ese es el tercer hijo. Eso es lo que haces con la promesa de Dios. Decidiré confiar en Dios. Llega ahí, no es fácil, no estás solo si tienes lucha. Abraham, el padre de nuestra fe, tuvo luchas. Una vez terminó una lucha, se dieron cuenta de que Dios lo hizo. Al final de la historia no piensas que Abraham lo solucionó, o que Sara lo planeó bien. Ves esto y dices, increíble, Dios hizo lo que solo Él podía hacer. Isaac significa risa. Hace unos minutos escuché a un niño reír. Fue perfecto porque Isaac significa risa. Porque Sara se rió cuando escuchó que tendría un bebé. Ella tenía 90 años y Abraham 100 cuando este niño nació. Tú también te hubieras reído. Son de las pocas parejas que corrían a la tienda de noche por pañales para niño y adulto, porque ambos lo necesitaban. Se reían por la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Pero no lo podían creer. Alguna vez Dios hizo algo tan maravilloso y por encima de todo que lo único que pudiste hacer fue reírte. Te hago una pregunta. Cuando Isaac llegó a sus vidas, ¿tuvieron que verlo crecer y reconocer lo que Dios había hecho? Esta es mi pregunta. ¿Existen algunos pequeños Isaac en tu vida? ¿Qué o quiénes son los pequeños Isaac en tu vida? ¿Promesas por las que vives que simplemente parecen imposibles? Verlas crecer deben ser recordatorios vivientes de la gracia y la fidelidad de Dios. Quiero que sepan, Iglesia Saddleback, que ustedes son uno de esos pequeños Isaac para mí. Ver su fe a través de los años. Han confiado en Dios en tiempos difíciles. La forma en que se presentan cuando ninguna otra iglesia lo hace, cuando hay un mal clima el fin de semana, la manera en que sirven a la comunidad, como ninguna otra iglesia que yo conozca, la forma en que sirvieron a la comunidad durante esta pandemia. Ustedes son unos de esos pequeños Isaac para mí. Esto es algo que solo Dios puede hacer, y eso construye tu fe. Así que por fe das un paso, y por fe permaneces, por fe tienes éxito. Y piensas, muy bien, final de la película, que sigan los créditos, este es un buen final, pero no es el final de la historia de fe. Hay un paso más. Por la fe haces sacrificios. Primero viene el éxito y luego el sacrificio.
El mayor paso de fe no es el éxito, sino el sacrificio que siempre sigue a ese logro. Dios le pedirá a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios sabía, y nosotros lo sabemos al estudiar el carácter de Dios a través de la Biblia, que Dios nunca le pediría algo así. En ese momento Abraham no lo sabía, no tenía el beneficio de leer el Nuevo Testamento como nosotros, él todavía no lo sabía. Así que tomó muy en serio el sacrificio que Dios le pidió. Dios lo aprobó. Hebreos 11, 17, 19 fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. A veces pensamos que lo logramos, que llegamos al pináculo de la fe, algo grandioso ha sucedido y ahora puedo descansar, ahora puedo disfrutar de mis logros. Escucha, Dios no te creó para disfrutar. No estamos en la tierra para eso. Creo que disfrutaremos en la gloria de Dios por toda la eternidad, pero en esta tierra servimos, en esta tierra amamos y nos sacrificamos. Dios tiene cosas para que tú las hagas y tiene maneras para que marques una diferencia. Una de esas maneras es que primero logras algo y luego sacrificas. Terminas la escuela exitosamente con un título por el que trabajaste por años. ¿Por qué? ¿Para que disfrutes de ese título viendo cómo brilla colgado en la pared? No, es para que uses lo que has aprendido para marcar una diferencia en el mundo. Dios te ha bendecido con riquezas materiales. ¿Por qué? ¿Para sentirte más rico que los demás? ¿Para contar tus riquezas? Por supuesto que no. Son para que sacrifiques y ayudes a otros. Dios te bendice cuando crías a tus hijos para que se queden en casa y tengas el hogar perfecto siempre. No, así no funciona. Es para que algún día los envíes y tengan su propia vida de fe, con sus logros, fracasos y luchas. Los sacrificios que siguen a los logros requieren de una gran fe. Porque no tienen sentido para nosotros, tampoco lo tenía para Abraham. Estaba muy confundido porque Dios esperaría 25 años para enviarle un hijo y luego pedirle que lo sacrificara. La única forma de darle sentido era pensar que Dios lo resucitaría. Ese es el siguiente milagro que Dios iba a hacer. Cuando Dios te pide que hagas ese sacrificio, ya sea con tu dinero, tu tiempo o tú mismo, no trata de quitarte los logros. Es algo que debemos entender. Trata de cambiar ese logro en algo que solo Él puede hacer, en algo mucho mejor. Dios quiere construir sobre nuestros logros, no solo a través de contar la historia una y otra vez, sino haciendo sacrificios de ellas para poder hacer un trabajo más grande incluso a través de los sacrificios. Cuando Dios te pide hacer ese sacrificio, Él está transformando ese logro en algo que bendecirá a otros. Él está transformando ese milagro en algo que te dará mayor recompensa. Él está transformando ese milagro en algo que durará por siempre. Eso es lo que quiere hacer. Esta fe que hace sacrificios simplemente sigue el ejemplo de Jesús. Él es el autor y consumador, el principio y fin de nuestra fe. Romanos 3:25 dice así. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre y Dios nos hace juntos por tener fe en Cristo Jesús. Jesús lo sacrificó todo en la cruz. Dio su vida por nosotros. Aquí es donde el camino de la fe empieza para cada uno de nosotros. ¿Creerás que Jesús se sacrificó a sí mismo para pagar el precio por tus pecados, por las cosas que te apartan de Dios? Eso es lo que la Biblia dice que Él hizo. Él quiere darte hoy el regalo de su perdón. ¿Aceptarás hoy el regalo de su perdón? Ese regalo que te regresa a una relación con Dios. En un momento te daré la oportunidad en oración para que expreses lo que esa convicción a Dios, si es el deseo de tu corazón. El ejemplo de sacrificio que Jesús nos dio es que murió en la cruz. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo colocamos esto en la vida diaria? ¿Cómo llevas este ejemplo de sacrificio a tu diario vivir? La Biblia dice que seguimos el ejemplo de Jesús. Al amar y servir sacrificialmente a los que están a nuestro alrededor, la razón por la que Jesús murió en la cruz es porque te ama.
nos sirvió y eso es lo que nosotros hacemos. Efesios 5:2 dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros para quitar nuestros pecados. Para cerrar, quiero darte la oportunidad de expresarle a Dios tu disposición para hacer este sacrificio de fe, este sacrificio de servir y amar. ¿Orarías conmigo? En el campus que estés, ora conmigo. Si estás en línea, ora conmigo en este momento. Primero quiero animarte a aceptar su sacrificio por ti. A decir, Padre, doy un paso de fe. Acepto el regalo de tu perdón. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y pagar el precio de mis pecados. Los pecados se interponen entre tú y yo. Te pido que me enseñes lo que significa seguirte. Quiero animar a todos a que le expresen a Dios su deseo de vivir por fe. Dile, Dios, quiero dar un paso de fe. Si conozco el siguiente paso, pero no lo he tomado aún. Te pido que me ayudes a ver lo que quieres hacer en mi vida, dejar de ver todo el camino a mí mismo. Quiero empezar a verte a ti y lo que tienes para mí. Voy a dar un paso de fe. Dile a Dios, permaneceré por fe, aunque sea difícil y haya problemas. Recuérdame mientras permanezco que un corazón de fe es bendecido más allá de lo que puedo imaginar. Dios, quiero tener éxito por fe. Quiero ver tus promesas hacerse realidad en mi vida. Dios, quiero sacrificar por fe. Quiero tomar esas promesas que harás realidad en mi vida y devolvértelas al servir a otros. Amando a los que están a mi alrededor, me comprometo a hacerlo. Díselo, Jesús, quiero vivir por fe. En tu nombre oramos. Amén. Our pulses are racing, our hearts are beating, rhythm with you. Your spirit's moving as we are dancing, rhythm with you. Rhythm with you. In freedom, we're singing. In freedom, we're dancing. In freedom, we're singing. In freedom, we're I come alive with you. You come upon the dawn with grace, breathing life into this day. It's filling our lungs, it's leading to praise, leading to praise. Our pulses are racing, our hearts are beating, rhythm with you. Your spirit's moving as we are dancing, rhythm with you. In rhythm with you. Your presence is from earth to sky. The vibrance of your joy